Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. El mundo entero está siguiendo con atención los progresos de China en la prevención y control del nuevo coronavirus COVID-19. Muchos políticos, diplomáticos y expertos de diferentes países han expresado su reconocimiento por las medidas proactivas y transparentes de este país asiático, considerando que con estas medidas China no solo está salvaguardando la vida y la salud de su pueblo, sino que también contribuye a la seguridad pública sanitaria de todo el mundo. En América Latina, ¿cómo están preparándose los distintos países para defenderse de la epidemia? ¿Qué actitud tienen estos países sobre las medidas que está tomando China? Nuestros reporteros en Perú, Chile y Argentina entrevistaron a varios políticos y representantes de los medios de comunicación. En esta edición de Diálogo les ofrecemos estas entrevistas. Estimada ministra, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. El brote del misterioso nuevo coronavirus en China ha causado mucha atención internacional. Entonces, ¿qué se sabe sobre ese nuevo coronavirus y las reacciones del gobierno chino? En el Perú hubo mucha sorpresa y un comentario muy favorable, y también queremos destacar cómo ha manejado China esta infección por coronavirus. Destacamos la actitud que han tenido el sistema de salud de China al aislar esa ciudad de Wuhan. El alcalde ha aislado la ciudad para evitar la diseminación de casos en todo el mundo. Y esa medida ha sido muy ejemplar, muy oportuna, muy rápida y también bastante drástica, pero que vemos a través de los videos que ha sido necesaria. También llamó mucho acá en el Perú la atención favorablemente y fue muy elogiado la manera como en China pudieron construir en 10 días un hospital para 1000 camas de pacientes. Entonces, esa sinergia que ha mostrado el país, la ciudad de Wuhan, esa solidaridad y esa cultura también de prevención de los ciudadanos, que lo vemos todos con sus mascarillas, el personal de salud, somos conscientes que si no se hubieran tomado las medidas de aislamiento de una manera tan drástica, habrían más casos en más países del mundo. Continúa aún el problema del coronavirus, somos conscientes de ello, pero esperamos que con todas las medidas que están desarrollando podamos llegar a un control en corto plazo. Y en cuanto al gobierno peruano, ¿cuál es la actitud ante esa epidemia y cuáles son las medidas adoptadas para controlar y enfrentar esa situación? A través de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, iniciamos las campañas de difusión a través de un protocolo de manejo para infección por coronavirus de esta nueva variante. Asimismo, para desplegar acciones preventivas y evitar el contagio o el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. Además, hemos realizado, conscientes de que es muy importante comunicar de manera responsable y oportuna, el Ministerio de Salud realizó un taller de información y capacitación a los periodistas y comunicadores en relación a coronavirus, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En ese taller informativo participaron periodistas y comunicadores del Perú, quienes pudieron preguntar y absolver sus dudas acerca de la infección por coronavirus, porque cuando recién se supo por los medios en las primeras noticias de los casos de Wuhan, hubo un poco de pánico por la manera como se comunicaba. Las personas pensaban de que iban a infectarse de acá, que era un tema de tener contacto con pacientes procedentes de China, y no entendían bien que era un tema que inicialmente no había una alerta epidemiológica mundial, solamente estaba limitado a Wuhan. No entendían tampoco cuáles eran las estrategias de prevención. Entonces, el Ministerio de Salud, como ente rector del Perú, se reunió acá en esta misma sala con los directores de salud de los subsistemas, que son ESalud, los directores de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con la finalidad de uniformizar protocolos de manejo, es decir, qué acciones adoptar para la prevención, detección, aislamiento, diagnóstico y manejo de los casos probables o sospechosos de infección por coronavirus. Asimismo, nos hemos reunido con las autoridades aeroportuarias,
con la finalidad de comunicar sobre esta nueva infección para la cual la Organización Mundial de la Salud ya había lanzado una alerta epidemiológica mundial, pero que era muy clara al decir que no implicaba cierre de fronteras y que eso le explicaba que tenía que haber libre tránsito si no había un riesgo inminente. En el caso de nuestro país hemos tenido también reuniones con Cancillería, porque hemos tenido ciudadanos peruanos que han estado también en China y había una preocupación qué hacer con ellos, si había necesidad de repatriarlos o no. Y hemos tenido también que estar trabajando desde el Ministerio de Salud, absolviendo y apoyando esas dudas. Asimismo, hemos estado en coordinación permanente con el embajador de China, acá en el Perú, con quien hemos coordinado estrategias para poder comunicar y para poder, de manera solidaria, Perú con China, poder trabajar y no cerrar fronteras, no generar innecesariamente una alarma cuando todavía nosotros no teníamos casos y tampoco de alguna manera modificar o alterar las actividades comerciales que tenemos con China, porque no había necesidad toda vez que no implicaba cierre de fronteras. En las estrategias comunicacionales que hemos tenido con los ciudadanos a través de los medios, siempre hemos hecho énfasis que no se transmite por el contacto con los productos que vienen de China o por estar en contacto con ciudadanos de origen asiático que no han estado en zona de contacto. Y esos criterios han generado una confianza y una tranquilidad. Sin embargo, seguimos trabajando e informando de manera permanente. Nos reunimos por enlace directamente a través de telemedicina con la Organización Mundial de la Salud y OPS para actualizar los conceptos que hay en relación a este nuevo virus y poder difundir a los subsistemas de salud y al personal de salud pública que tenemos para que de una manera responsable podamos comunicar a nuestros ciudadanos y podamos generar esta cultura de prevención, que es muy importante para el control de una epidemia. ¿Cuáles son las cooperaciones internacionales que se pueden hacer entre los países del mundo ante esa situación? Los países del mundo en el tema de salud tenemos que ser solidarios, utilizar y aprovechar la tecnología y hacer sinergia con los que tienen mayor desarrollo tecnológico. Eso es lo que hemos venido trabajando. Siempre cuando han habido uno de los ejemplos es que hay tratamientos y vacunas, o en este caso, vienen desde Washington los primers para las pruebas diagnósticas, a través de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una cooperación internacional que nos permite aprovechar las tecnologías sanitarias de última generación para que un ciudadano que está acá en Perú pueda recibir la misma oportunidad de ser diagnosticado que un ciudadano lo haría en un país de Estados Unidos, de China o de Europa. Y eso creo que es algo muy importante que tenemos que destacar en el campo médico. Confiamos que el gobierno chino y los médicos, los científicos, van a salir airosos porque hemos visto una sinergia y una voluntad grande y muy elogiable del gobierno y de los ciudadanos de Wuhan y del alcalde y de todos los médicos que están trabajando para controlar esta epidemia. Elogiamos mucho esa actitud de aislar una ciudad completa, tomar una medida que ha evitado que esto se disemine en todo el mundo. Hola, estimada ministra, muchas gracias por su tiempo y para compartir con nosotros sus opiniones y comentarios con respecto al nuevo coronavirus COVID-19. Ante todo, queríamos saber cuál es la actitud de Chile ante el desarrollo de esta epidemia del coronavirus COVID-19 y también cuáles son las medidas de prevención que ha tomado su gobierno. Bueno, Chile es parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto sigue los lineamientos generales de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró este nuevo COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, hemos venido tomando una serie de medidas, primero que nada, para hacernos cargo y estar preparados frente a la posibilidad de que llegue una persona portadora de este COVID-19 y estar preparados para prevenir que este virus se propague dentro de nuestra población.
Y es por eso Chile es un país abierto y como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dice mantener las fronteras abiertas del punto de vista de personas y el punto de vista comercial, lo más importante que hemos hecho es fortalecer la vigilancia en los puertos de entrada, estamos hablando aeropuertos, puertos y entradas terrestres, para detectar oportunamente si viene a Chile una persona portando el virus. Usted mencionó la declaración de la OMS. En las declaraciones de la OMS también se subrayó que la decisión de la emergencia pública, no es un voto de desconfianza al gobierno chino, también es un reconocimiento de los esfuerzos, de las medidas que ha tomado el gobierno chino. Entonces, a su juicio, ¿cómo usted evalúa los esfuerzos y las medidas que han tomado el gobierno chino? Efectivamente, el director de la Organización Mundial de la Salud, y él me manifestó la gran colaboración que ha tenido el gobierno chino, primero que nada para darle información. En menos de una semana entregó, ¿cierto?, la detección del virus. Hoy día podemos contar todos los países prácticamente que estamos afiliados a la Organización Mundial de la Salud con un diagnóstico oportuno gracias a la liberación de este diagnóstico, lo que dio el gobierno chino. También me manifestó el agradecimiento porque han participado profesionales de la Organización Mundial de la Salud, han ido a China a verificar, a ver cómo se está manejando esta situación y además las decisiones que han tomado el gobierno chino frente a limitar, ¿cierto?, que este COVID-19 se mantenga dentro del país. Esto ha permitido que efectivamente hoy día tenemos 24 países donde sabemos que hay algunos brotes, pero sin embargo todavía sigue concentrado en China y eso efectivamente se debe al gran esfuerzo que ha hecho el país para que este brote no se disemine en otras partes. También sabemos los esfuerzos que estamos haciendo todos los países para detectarlo oportunamente y para que no se disemine. Pero efectivamente, por las palabras que he tenido yo del director general de la Organización Mundial de la Salud, él ha dicho y agradecido al gobierno chino por el tremendo esfuerzo que está haciendo en este momento para contener este brote de enfermedad que sabemos que ha contado con muchas vidas hasta el día de hoy. Ministra, según sus experiencias, ¿qué significado tiene la información abierta y transparente y la cooperación internacional ante la epidemia? Es fundamental. Tener información es fundamental para poder elaborar buenas políticas públicas. En la medida que tengamos más información, podemos hacernos cargo mejor de la salud pública de las personas. Por ejemplo, hoy día ya sabemos más o menos cuánto es el periodo de incubación. Sabemos la transmisión, es una transmisión que se transmite a través de las gotitas respiratorias, por lo tanto nos obliga a saber qué medidas tenemos que tomar preventivamente y también sabemos que tenemos hoy día un diagnóstico. Por lo tanto, la información que está liberando el país mediante todo a través de los estudios que están haciendo es fundamental para poder elaborar buenas medidas. Primero, para hacer un diagnóstico oportuno. Segundo, para prevenir la diseminación de la enfermedad. Y tercero, para que ojalá en el corto tiempo podamos contar con un tratamiento y con una vacuna. Ministra, clínicamente y diagnósticamente yo sé que Chile también están preparándose, ¿no?, por la posibilidad de algunos casos aquí en su país. Yo también leí una noticia de los medios chilenos que aquí se desarrolló un test rápido para detectar el caso de coronavirus. ¿Podría confirmar sobre esa noticia? Por supuesto. Bueno, Chile hemos tomado una serie de medidas desde que hemos visto la aparición de este virus. Primero, fortalecido la red pública y privada desde el punto de vista de profesionales de salud para poder hacerse cargo de esta enfermedad. Chile declaró lo que llamamos una alerta sanitaria, que es que la alerta sanitaria le da atribuciones al Ministerio de Salud para que tome todas las medidas que sean necesarias para prevenir y controlar en caso que hubiera un brote. Esas medidas son, primero que nada, solicitar apoyo a otros entes del Estado, solicitar apoyo a las instituciones privadas,
y también fortalecer desde el punto de vista de recursos humanos, de laboratorio y también, si es necesario, de infraestructura en caso de una situación crítica de salud. Con respecto a su pregunta, efectivamente, gracias a la información que ha dado el gobierno de Chile y que ha liberado China con respecto al genoma del virus, se ha podido desarrollar 2 exámenes. Hoy día en el laboratorio del Instituto de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública es el laboratorio de referencia de nuestro país. Este laboratorio desarrolló, primero que nada, la secuenciación genómica que se llama, que es el examen para saber si el virus es el gen de acuerdo a un estudio genético, pero ese examen se demora alrededor de 48 horas. Y es por eso que posteriormente se desarrolló un examen que es la PCR, que es un examen que también estudia una parte del gen, pero que permite hacer el diagnóstico en menos horas. En menos de 12 horas ya podríamos confirmar o descartar que una persona esté cursando con el COVID-19, y es por eso que hoy día contamos con un examen en nuestro país para poder hacer el diagnóstico de este virus. Ministra, yo quiero escuchar sus opiniones, o sea, comentarios más profesionales según sus experiencias. Y es una enfermedad, o sea, es una epidemia con menos tasa de mortalidad, pero alta tasa de contagio. ¿Y por qué ahora hay mucha gente, especialmente fuera de China, tienen tanto miedo, o sea, incluso pánico de esta epidemia? Primero que nada, siempre cuando aparece una situación de enfermedad, sobre todo infecciosa nueva, produce incertidumbre, produce temor, produce duda. Hay que recordar que cuando partió en los primeros casos que hubo en Wuhan, no se sabía cuál era el virus, no se sabía qué es lo que estaba produciendo. Todos, particularmente los que somos del área de la salud, nos recordamos del SARS, ¿cierto? En el año 2002, que también era un coronavirus, y después nos recordamos que tenía una tasa de mortalidad de 10%. Después nos recordamos del MERS, que también es un coronavirus que apareció en Arabia Saudita, en los países árabes, y que tenía una mortalidad de un 30%. Entonces, cuando aparece este nuevo coronavirus con pacientes graves, efectivamente aparecen las noticias y produce incertidumbre, y produce duda, y produce mucho temor. Cuando no hay información, la angustia es mucho más importante. En la medida que han venido pasando los días, ya tenemos mucho más información de lo que teníamos en ese momento. Y es por eso que hoy día ya tenemos más certezas y los temores han disminuido. Sabemos que es, lo que dice usted, es muy contagioso. Sabemos que es un virus que en algunas personas, que son los enfermos crónicos, que son las personas mayores, ha producido enfermedades graves. Sin embargo, sabemos que hay una alta tasa de personas que se están contagiando y que son casos leves. Efectivamente, esto es una cosa que hemos ido aprendiendo con los días y por eso es tan importante transmitir información confiable y yo lo he dicho acá en nuestro país, que es importante que la información que adquieran las personas sea de lugares y de centros, ¿cierto?, que son autorizados. Estamos hablando del Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, de la academia. ¿Por qué? Porque estas situaciones se prestan para efectivamente que existan noticias falsas. Y las noticias falsas producen alarma. Y es por eso que, a mi entender, esto es lo que ha pasado en el mundo frente a una situación que hoy día ya tenemos más certezas que lo que teníamos hace un mes. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido varios brotes de epidemias que tuvieron un impacto enorme en aquellos momentos, pero ninguna de las epidemias duró demasiado tiempo y la gente finalmente consiguió vencerlas, pero al mismo tiempo nuevas preguntas van surgiendo constantemente. Tomando este caso como ejemplo, ¿en qué nivel, en qué posición está ahora el mundo en el camino para enfrentar un brote epidémico? Hoy día el mundo está mucho más preparado que probablemente incluso cuando hace 10 años atrás, cuando en Chile tuvimos la epidemia
de la H1N1, influenza H1N1. Hoy día tenemos más información, podemos más rápido hacer un diagnóstico, sabemos cuáles son las medidas preventivas que podemos tener para contener este tipo de epidemias y también sabemos que los virus van a seguir circulando. Y lo más importante es que tengamos diagnósticos oportunos, que sepamos qué hacer con esas personas. Hoy día tenemos tratamientos mucho más sofisticados que nos permiten mejorar a las personas y la ciencia, estamos muy esperanzados que esto hoy día hemos seguido aprendiendo mucho frente a esta situación, por lo tanto, efectivamente me parece que hoy día tenemos un mundo más globalizado, pero también tenemos un mundo mucho más informado que nos va a permitir hacernos cargo de esto en el corto tiempo. Buenas tardes. Primero quiero preguntar cómo es la actitud de Argentina ante el desarrollo de esta epidemia y cuáles son las medidas de prevención que ha tomado el gobierno argentino frente de esta crisis que tenemos. Bueno, en principio en el día de hoy se pusieron en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que es donde llegan la mayoría de los vuelos internacionales, algunos banners explicándole a la población cuáles son las precauciones que debe tomar antes de subir a un avión, el uso de barbijo, por ejemplo, cómo debe taparse la boca al momento de toser para no seguir propagando una posible enfermedad que pueda tener ese pasajero. Lo primero que se hizo fue concientizar un poco a la población sobre los peligros que puede tener este virus y por otro lado cómo prevenir el contagio. Por otro lado, el gobierno argentino tiene una red muy grande de hospitales públicos en todo el país en donde lo que directamente aplica es un protocolo para que en caso de que haya algún paciente para poner en cuarentena se pueda poner. Y todos los medios de los países latinos prestan muchas atenciones a este tema desde el día que comenzó ese brote de epidemia. Y ¿cómo usted cree que en qué enfocan los medios sobre este tema y cree que es suficiente o es necesario para que el público conozca sobre esta epidemia? Bueno, son muchos los medios que tocan este tema y algunos lo han hecho de manera muy seria y otros quizás se podría reprochar algún sesgo de discriminación porque se enfoca puntualmente en que el problema podría ser China y en realidad el problema es el virus. Por lo tanto sí, algunas coberturas han sido sesgadas, pero creo que en su mayoría los medios también fueron aprendiendo a entender cómo transmitir los mensajes respecto al virus. El interés de la audiencia es muy grande acá en Argentina sobre el coronavirus. Realmente la audiencia quiere saber qué es lo que está pasando. Han estado muy atentos también a noticias que han llegado de China, como la construcción de hospitales de muchísimas camas en poco más de 10 días. Y eso también fue visto por los medios como una prueba de los grandes esfuerzos que está haciendo China para evitar el contagio y también para poder curar a aquellos que se contagiaron. Creo que los medios de acá hicieron una transmisión bastante grande de esos contenidos y en su mayoría tuvieron un trato responsable, pero siempre hay excepciones en donde quizás se puntualizó equivocadamente en una cuestión o xenófoba o racista y creo que la audiencia supo ver que eso era un error. Y usted en su programa ha invitado a los diplomáticos chinos a su programa y también tenemos otros reporteros chinos que fueron invitados a diferentes programas, televisiones y ¿qué opina usted sobre este tipo de entrevistas o colaboraciones que tenemos hasta ahora? Bueno, fue realmente muy positivo. Nosotros invitamos al programa al consejero Wang de la Embajada de China en Argentina y la verdad que lo que pudo expresar el consejero es justamente evitar el pánico y dar información concreta de cómo se transmite el virus y de qué se está haciendo para evitar la transmisión. Creo que la recepción fue muy buena porque la intención de la entrevista es poder contar eso y mostrar lo que él puso de manifiesto, que era que justamente el problema, el enemigo es el virus y no China, y también contar cuáles son las medidas que se están tomando en China, porque en el eventual caso de que en Argentina
haga falta tomar medidas en caso de que el virus efectivamente llegue a la Argentina, es interesante poder ver con los organismos diplomáticos, con el gobierno de China, cuáles fueron las medidas que tuvieron éxito en China para, como estamos hoy, bajando la tasa de contagio, subiendo la tasa de recuperación, de cura, frente a los que estaban contagiados y bajando la tasa de muerte. ¿Y cómo ve usted sobre el impacto económico que tiene este virus, esta epidemia a China? El impacto económico es un impacto que es estacional, es decir, es algo que está sucediendo ahora por una cuestión del virus, pero que claramente China está haciendo los esfuerzos para mitigar esa situación y no salirse de las metas que tenían programadas. En el discurso del presidente Xi Jinping, que también tuvo mucha repercusión acá en Argentina, se vio con atención justamente eso, marcar los esfuerzos que está haciendo China para no salirse de las metas y que, por supuesto, esto es una situación momentánea, coyuntural, que tiene el esfuerzo puesto, obviamente, primero en atender a la gente que está padeciendo este virus, para que se pueda curar, para que no se expanda, pero siempre también teniendo las metas muy claras, porque el objetivo del crecimiento de China es también lo que va a permitirle al país seguir creciendo y seguir consolidándose como uno de los líderes mundiales de comercio, la parte económica, pero me parece que también China está dando desde ese punto y recogiendo un poco el discurso una lección al mundo de cómo están tratando este virus para evitar que se contagie y también para evitar, para lograr conseguir una vacuna y así terminar directamente con ese capítulo. Sabemos que en estos años el intercambio comercial entre China y América Latina ha subido bastante, ha crecido bastante, y con esta epidemia que ya canceló bastantes exportaciones e importaciones entre las dos zonas, las dos regiones. ¿Y cómo ve usted sobre el impacto económico que tiene de esta epidemia para Argentina o para los otros países latinos? Bueno, yo sin ser economista, especialista en la materia, lo que puedo marcar es lo que hemos estado recogiendo en las diferentes entrevistas que hicimos con economistas, que marcan justamente que es una situación coyuntural. Todos los especialistas coinciden en que durante este nuevo gobierno que se inició en diciembre en la Argentina, hay un interés puntual y muy fuerte de aumentar el comercio con China, aumentar el volumen de las exportaciones y también de las importaciones, y creo que todas las partes entienden que lo que está sucediendo ahora es coyuntural y que pronto, a través de la recuperación de los contagiados y del control de la epidemia, pueda restablecerse los volúmenes que estaban anteriores a este brote. Pero todos los especialistas marcan eso, marcan la voluntad y la idea también de Argentina como país de buscar esos acuerdos win-win, esos acuerdos donde ganen tanto China como Argentina en sectores que la Argentina necesita justamente también esos aportes, como en infraestructura, por ejemplo, y también qué puede dar la Argentina para el mercado de alimentos en China. Desde la prevención hace falta un tipo de colaboración o esfuerzo internacional, que todo el mundo, todos los países se colaboran juntos, ¿no? Hace falta esa colaboración, sin duda, porque sin la colaboración de los controles de frontera que estén entre la Argentina y los países limítrofes, sin una articulación en una región, sobre todo como es Latinoamérica, en donde también hay mucho movimiento por negocios, por cuestiones económicas, también por turismo, es muy necesario que haya una articulación entre los países de la región para poder tener un protocolo que pueda implicar tomarles la temperatura a los pasajeros, tener un control desde dónde viene. Por ejemplo, para los vuelos provenientes de regiones más lejanas, Buenos Aires, al ser una capital obviamente importante, pero chica en cantidad de población, muchas veces no hay vuelos directos. Por lo tanto, es muy difícil rastrear y tener un control de dónde venía efectivamente el pasajero. Por supuesto que el Estado eso lo puede hacer, pero implica un paso extra. Puede ser un poco más complicado para rastrear y es por eso que hace falta la colaboración, hace falta poder, como veíamos en las aplicaciones de China, en donde incluso una persona podía saber si había estado en el mismo lugar con alguien con el virus, bueno, algún tipo de mecanismo que pueda contribuir a esa detección. Bueno, muchas gracias por compartir las informaciones y sus comentarios con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.